Hola, bienvenidos, bienvenidas al podcast de Ki, el podcast de divulgación de la psicología del deporte desde un punto de vista científico. El podcast en el que os ofreceremos indicaciones, consejos y recomendaciones sobre psicología del deporte que os pueden ayudar en vuestro día a día como entrenadores, entrenadoras, deportistas, familias, coordinadores o directores técnicos. En definitiva, el programa de psicología del deporte para todos aquellos y aquellas que estáis vinculados con el mundo del deporte. Mi nombre es Saúl Alcaraz, soy doctor en psicología del deporte y de la salud y os quiero dar la bienvenida a la segunda temporada de nuestro podcast. Hoy es jueves, día 12 de septiembre y lanzamos nuestro 8º episodio. Antes de entrar en materia, dejadme que os recuerde nuestras redes sociales para que podáis estar al corriente de todas nuestras novedades. Nos podéis seguir en Twitter y Instagram en @KeyPsychology y nos podéis encontrar también en Facebook si buscáis por Key Health, Sport and Performance Psychology. También me gustaría animaros a suscribiros a la newsletter para que no os perdáis ninguna de nuestras novedades. La podéis encontrar en keyhealthperformance.com/newsletter. Y también me gustaría anunciaros que hemos abierto un canal en YouTube donde vamos a ir colgando progresivamente vídeos sobre psicología del deporte aplicada, y en el cual de momento vas a poder encontrar todos los episodios de nuestro podcast. Y por último, me gustaría también anunciaros que tenemos un taller la próxima semana, el martes día 17 de septiembre, de 7:30 a 9:30 en Badalona. Un taller que organizamos junto con la Asociació Badalonina d'Entrenadors de Bàsquet, donde vamos a dar herramientas psicológicas para el trabajo de la técnica individual. Si queréis más información, la vais a encontrar en nuestras redes sociales, donde vais a tener la forma en la cual os podéis inscribir a este taller, y ya os aviso de que es un taller gratuito, con lo cual aprovechad la oportunidad para aprender cómo aplicar la psicología del deporte al trabajo de la técnica individual. Este 8º episodio lo hemos preparado junto con Luana Prato, cofundadora de Ki, y en él os ayudaremos a prepararos para la nueva temporada. Concretamente, os queremos dar pautas diferenciadas tanto si sois entrenadores, entrenadoras, deportistas y familias, para tomar conciencia de los aspectos en los que queréis crecer durante esta nueva temporada, en la que muchos y muchas estáis a punto de empezar, y que podáis analizar de qué forma vais a hacerlo, de qué forma vais a crecer, a progresar en vuestro rol como entrenadores, entrenadoras, deportistas o familias en esta nueva temporada. Espero que lo disfrutéis. Hola Luana, buenas tardes, bienvenida al podcast. Es un placer, como siempre, tenerte por aquí con nosotros. ¿Qué tal ha ido el verano? Hola Saúl, ¿cómo estás? Oye, pues el verano ha servido bastante porque entre avanzar el proyecto de doctorado y darle una vuelta también, una reflexión a los servicios que brindamos en Ki, más un poco de desconexión con la naturaleza para poder recargarme de energías y venir con muchísima ilusión para esta nueva temporada, yo creo que este verano ha servido y ha estado bastante sustancioso. ¿Qué tal el tuyo? Como decías bien, la importancia de desconectar, ¿no? De hecho, sobre esto ya podemos recordar también el episodio número 6 del podcast, que iba justamente sobre pautas de desconexión, de pautas de descanso y de relajación también. Así que bueno, pues si alguien tiene curiosidad para profundizar sobre esto, es un poco lo que hemos ido aplicando también, ¿no? Porque por mi cuenta, pues también conectado con la naturaleza, aprovechando para entrenar más a nivel propio como deportista, porque a veces durante el año es complicado sacar el tiempo para poder hacerlo, y también, como bien decías antes, preparando nuevas ideas y nuevos proyectos a nivel de Ki, que esperemos poder poner en práctica durante esta temporada. De hecho, pues ya la próxima semana tenemos un taller en marcha, así que bueno, pues encantados de que todo esto siga rodando y de seguir compartiendo, volviendo a compartir psicología del deporte, porque ya había ganas de volver a hacer el podcast también y de volver a meternos en este lío. Hoy venimos a hablar, Luana, de un periodo en el cual nos encontramos o se encuentran muchos deportes, que tanto deportes colectivos sobre todo como deportes individuales, que están en ese periodo de preparación de la temporada o que ya están directamente compitiendo, porque algunos deportes, sobre todo en niveles más altos, ya están en competición actualmente, pero aún así creemos que este episodio del podcast va a ser muy interesante porque va a generar una línea de base, ¿no? Un punto de partida, de lo que podemos esperar
de la pretemporada, tanto si somos deportistas como si somos entrenadores, entrenadoras o familiares de deportistas, sobre todo padres o madres. Venimos a hablar, Luana, de cómo se prepara uno o una para la temporada. ¿Qué es esto de prepararse para la temporada? Pues mira, cuando yo pienso en esto, me imagino cuando estás el 31 de diciembre y ya te enfrentas con un nuevo año. Y es eso, ¿no? Es la ilusión de empezar algo nuevo y de preguntarnos un poco, bueno, ¿y cómo va a ser? ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo lo voy a plantear estas nuevas oportunidades de seguir creciendo? Y precisamente creo que una nueva temporada es un proceso de crecimiento, porque si miramos una carrera deportiva como un suceso de etapas y transiciones, ¿no? Que no es que la carrera deportiva no es una temporada en sí, son muchas más temporadas y por tanto es verlo de manera de que esta temporada me va a acercar a esa línea futuro, esa versión futuro, la cual yo quiero llegar ahí, ¿no? El tipo de entrenador que quiero ser, el tipo de deportista que quiero ser o el tipo de padre de deportista que quiero ser, ¿no? Entonces ese planteamiento de que esto es a largo plazo y pues esta temporada hace parte de ese proceso y ese proyecto a largo plazo. Entonces, también tiene que ver con la visión y crear una visión en ese proceso a largo plazo, ahora, en esta nueva temporada, ¿qué quiero conseguir? ¿Cómo quiero crecer? ¿En qué habilidades quiero mejorar? Y por tanto, es importante plantearnos y analizar un poco qué fue lo que pasó la temporada pasada, qué fueron esas cosas espectaculares que aprendimos, que mejoramos, y cuáles fueron esas en donde tal vez tuvimos algún error o podremos seguir mejorando para buscar soluciones para precisamente que esas situaciones estresantes o donde actuamos de una manera no adecuada pues no vuelvan a suceder, ¿no? Entonces, Saúl, ¿tú qué piensas? ¿Cómo vamos a explicar este nuevo podcast y esta preparación para esta nueva temporada? Pues como decíamos antes, vamos a plantearlo para entrenadores, entrenadoras, para deportistas y para familias, es decir, intentando dar pautas para cada uno de estos colectivos y sobre todo a dos niveles. Un primer nivel que tenga que ver con tomar conciencia, como decías antes tú, tanto de la temporada pasada como de lo que yo quiero desarrollarme durante esta temporada, y segundo, convertir esta toma de conciencia, priorizar aquellos aspectos más importantes y convertirlo, pasarlo a objetivos y compromisos de cambio o de mejora. Es decir, una vez sabemos en qué punto estamos y hacia dónde queremos ir, cómo se traslada esto a objetivos y compromisos para esta temporada en concreto. Como decías antes muy bien, es un proceso largo la carrera deportiva, o el acompañar a nuestro hijo o hija en su carrera deportiva es un proceso largo. Entonces tenemos que situarnos en este año en concreto, qué vamos a hacer para acercarnos a esta visión a largo plazo. Bueno, y entonces si hablamos de entrenadores, deportistas y familias, ¿qué crees que por dónde pueden comenzar los entrenadores, ¿no? Porque decimos, es un proceso a largo plazo, ahora cómo me planteo esta nueva temporada, hay tantas cosas por mejorar que no me alcanza el tiempo, pero ¿por dónde comenzar? ¿Tú qué piensas? ¿Por dónde pueden comenzar los entrenadores? Una cosa antes de que nos olvidemos, porque nos ha pasado decirlo hasta ahora, en las notas del programa va a haber unos documentos, un documento para entrenadores y entrenadoras, otro para deportistas y otro para familias, que van a ayudar a este proceso que vamos a desarrollar aquí explicándolo, ¿no? Con lo cual, para cada uno de ellos, que aprovechen, que se descarguen el documento y que lo hagan un poco a medida que vamos explicando también, ¿no? Porque va a ser una forma de entender mejor el documento y de desarrollar este proceso a medida que vamos explicando cada una de estas perspectivas, para entrenadores y entrenadoras, para deportistas y para familias. Sí, como decías, empezamos por entrenadores, pues vamos a, como decía antes también, a hablar primero de esta toma de conciencia por un lado y luego de cómo convertimos esto a nivel de objetivos y compromisos de cambio o de mejora, ¿no? Entonces, el primer paso en cuanto a la toma de conciencia
hablaremos principalmente de un tema que a veces como entrenadores y entrenadoras no le damos tanta importancia, pero que sí tiene mucha importancia, porque al final estructura la forma en la cual entrenamos y en lo que queremos conseguir como entrenadores, que es la visión o la filosofía que tenemos como entrenadores. En esta visión, en esta filosofía, tenemos dos puntos principales, que es la que debemos apuntar en este documento que decía antes, o por nuestra cuenta en algún papel o en algún punto, o como mínimo reflexionar sobre ellos. El primero de ellos tiene que ver con qué objetivos quiero conseguir yo como entrenador o entrenadora. ¿Hacia dónde quiero ir? O sea, ¿qué entrenador quiero ser dentro de 3 o 5 años? Por ejemplo, si mis objetivos tienen que ver a nivel de rendimiento y quiero estar en deporte profesional o semiprofesional a medio plazo, bueno, pues a lo mejor mi objetivo va a ser entrenador asistente en las primeras divisiones a nivel nacional, por ejemplo. O mi objetivo a largo plazo tiene que ver con ser un entrenador de formación que sea conocido o conocida por sus capacidades de transmitir a sus deportistas habilidades para la vida. O quiero ser el mejor entrenador o entrenadora a nivel de que mis deportistas se diviertan en entrenamiento. Tengo una visión más lúdica de este proceso. Sea cualquiera de ellos, tener claros qué objetivos queremos conseguir a estos 3 o 5 años vista. Y el segundo punto que tiene que ver con la filosofía nuestra como entrenadores o entrenadoras tiene que ver con nuestro estilo de entrenamiento. Es decir, de qué forma nos comportamos con los deportistas, de qué forma corregimos o de qué forma interactuamos con ellos o con ellas. Por ejemplo, tiene que ver con qué consideramos que es la competencia o el éxito, el hacerlo bien, el mejorar, el crecer como deportista, o le damos más importancia al hecho de ganar y ser mejor que los otros o las otras. O, por ejemplo, ¿cuál es nuestra concepción de los errores? Entendemos que los errores tienen que ver con un proceso de mejora, de crecimiento y nos sirven para aprender más a nivel técnico, por ejemplo, o entendemos que el error es, si me perdonéis la palabra, una cagada y es algo que nos dificulta y que debemos penalizar como entrenadores, que debemos castigar y quitar al deportista que se equivoca. Todo esto tiene que ver con nuestro estilo de entrenamiento o nuestro estilo de liderazgo del entrenamiento. Y también a nivel de valores. ¿Qué valores queremos trabajar como entrenadores? ¿Vamos a promocionar o vamos a premiar o a alabar el esfuerzo, la mejora, o vamos a reforzar valores, por ejemplo, como el trabajo en equipo entre compañeros y compañeras? ¿Qué valores son los más importantes para nosotros? Con lo cual, como decía, la visión tiene que ver, por un lado, con qué objetivos queremos conseguir como entrenadores y entrenadoras a medio y largo plazo, y por el otro, cuál va a ser nuestro estilo de entrenamiento y nuestros valores. Y esto es vital que reflexionemos sobre ello, que le demos el tiempo necesario y que lo apuntemos también, porque esto nos va a dar la visión que hablábamos antes de hacia dónde queremos dirigirnos a los próximos años. Y luego la segunda fase va a ser justamente qué hacemos en la temporada actual para acercarnos a esta visión a más largo plazo. Y me parece súper importante lo que hablas de la carrera como entrenador, ¿no? De ese proyecto de vida como entrenador, porque es un aspecto que yo creo que se deja de lado. O sea, que los entrenadores es como, vale, pues nueva temporada, planificación de lo que es el entrenamiento en sí, de las competiciones, de horarios, de las cargas y tal, pero que se deja un poco de lado, bueno, ¿y yo como persona, como entrenador, hacia dónde voy? ¿Qué proyecto de vida, qué ajustes debo hacer para lograr mi desarrollo como entrenador y como persona desde un punto de vista más integral y sobre mi bienestar, ¿no? Y creo que es fundamental también que hagamos esa reflexión al inicio de temporada de yo como persona y como entrenador hacia dónde me quiero direccionar. Teniendo en cuenta entonces que hemos hecho esta toma de conciencia, ahora, ¿de qué manera entonces podemos desarrollar o de qué forma queremos desarrollarnos durante la temporada? ¿Cómo lo plantearíamos? ¿Qué haríamos? Seguiríamos también en la toma de conciencia, pero ya a nivel de aspectos mucho más específicos. A nivel de entrenadores y entrenadoras, entendemos que hay a grandes rasgos 3 tipos de conocimiento, ¿no? Y el tema sería analizar en qué punto estamos en cada uno de ellos, qué puntos fuertes tenemos en cada uno de estos conocimientos y qué aspectos a mejorar
debemos incorporar y también por qué aspectos en esta visión que decíamos antes tenemos que mejorar en cada uno de estos tres tipos de conocimiento. Hablamos de conocimiento sobre el deporte, que yo creo que es el tipo de conocimiento que más énfasis hacen los entrenadores y entrenadoras, pues tiene que ver con los conocimientos técnicos, tácticos, físicos y psicológicos que requiere el deporte, herramientas también a nivel de planificación y toma de decisiones. Es decir, todo aquello que tiene que ver con nuestro conocimiento para entrenar el deporte, digamos, ¿no? A nivel de conocimiento sobre el juego o sobre el deporte en concreto, que como decía antes, yo creo que es el tipo de conocimiento que los entrenadores y entrenadoras dedican más tiempo y estoy seguro de que es así, ¿no? Sin embargo, hay dos tipos de conocimiento que son igualmente muy relevantes y que a lo mejor debemos empezar también a reflexionar sobre ellos, ¿no? El primero de ellos, el segundo diríamos, el primero de los menos conocidos, tiene que ver con el conocimiento a nivel de relaciones con nuestro entorno. Es decir, las interacciones con los deportistas individualmente, cómo llevar a cabo estas interacciones con los deportistas individualmente. Relaciones también con el equipo o el grupo de entrenamiento en su globalidad. Y relaciones, por último, con la organización, el club o las familias. Es decir, ¿qué queremos aprender que nos ayude en esta gestión tanto de deportistas como del entorno? Tiene que ver con estrategias a nivel de comunicación, por ejemplo. ¿Cómo es mi comunicación como entrenador o entrenadora? ¿Me comunico de la forma adecuada? ¿Tengo un discurso estructurado, por ejemplo? ¿Consigo que mis deportistas me entiendan? A lo mejor debo incorporar esta temporada un código de comunicación a través de palabras clave, por ejemplo, que me ayuden a definir las estrategias a nivel táctico dentro del partido, por ejemplo. En segundo lugar también, ¿qué estrategias a nivel de enseñanza-aprendizaje tengo? ¿Cuánto conocimiento tengo de este proceso de enseñanza-aprendizaje con los deportistas? ¿Soy capaz de generar tareas de entrenamiento que lleven este proceso de aprendizaje de forma correcta? O, por ejemplo, me equivoco y planteo retos demasiado grandes inicialmente, lo cual hace que la calidad del aprendizaje sea más baja, ¿no? También tiene que ver con la gestión del equipo, con el liderazgo, con mis estrategias para motivar el equipo y para ser capaz de preparar a los deportistas para la competición. Todo esto serían elementos que se incluirían en este bloque de conocimientos sobre las relaciones y nuestra interacción con nuestro entorno. Y por último, el tercer bloque de conocimiento tendría que ver con conocerse más a uno mismo o una misma. Tiene que ver con la capacidad de reflexión y autoconocimiento. Es decir, a nivel psicológico, por ejemplo, ¿qué margen de mejora tengo? ¿Cómo es mi gestión del estrés en la competición? ¿O cómo es la gestión de los minutos finales en un partido en el cual pues yo interactúo mucho como entrenador, como puede ser el balonmano o el hockey o el baloncesto, fútbol sala, donde hay tiempos muertos, por ejemplo? ¿Soy capaz de gestionar bien mis emociones y que no perjudiquen al rendimiento del equipo, por ejemplo? O, como decías antes, Luana, muy bien también, ¿cómo es mi gestión de la vida fuera del deporte? Es decir, este conocimiento sobre uno mismo y qué margen de mejora tengo también en este tipo de conocimiento. Con lo cual, una vez sabemos estos conocimientos a nivel del deporte, a nivel de la interacción con nuestro entorno y a nivel del conocimiento sobre uno mismo, sabemos también qué margen de mejora tenemos y hacia qué áreas queremos analizar, ¿no? Tenemos fortalezas y debilidades, y dentro de debilidades vamos a poder saber qué estrategias debemos priorizar. ¿Cómo? Pues como decíamos antes, en línea con esta visión que hemos desarrollado anteriormente, con esta filosofía de entrenamiento que hemos pensado anteriormente. Vamos a detectar aquellas áreas en las que queremos trabajar esta temporada. Me gustaría volver a hacer énfasis en lo que decías tú antes, Luana, de la importancia de crecer como entrenador, ¿no? No únicamente a nivel de conocimiento del juego o del deporte, sino hacia dónde quiero ir yo como entrenador, como entrenadora, y qué debo hacer actualmente. Y priorizar, como decíamos, estas áreas de mejora, digamos. Sí, concuerdo contigo con todo lo que estás diciendo a partir de esa toma de conciencia y de esa visión a largo plazo, que no es que construyo mi futuro en lo que hago en el día a día y luego entonces establecer unos objetivos de trabajo y establecer como un plan de mejora, ¿no? Sí, exacto. Una vez sabemos hacia qué tipo de conocimiento queremos trabajar, mi recomendación sería que de cada uno de ellos detectemos como mínimo
un punto clave a mejorar. Por ejemplo, si detectamos que hay un tipo de defensas clave en nuestro deporte, por ejemplo, la defensa zonal en los saques de córner, me lo invento, y vemos que tenemos falta de conocimiento sobre ese elemento y que es un elemento que es clave para el rendimiento de nuestro equipo, pues vamos a enfocarnos en ese elemento por la parte de conocimiento sobre el deporte. Lo mismo a nivel de qué áreas son más importantes en la relación con los otros, a nivel de desarrollar estrategias para motivar mejor al equipo o para ser un líder más adecuado para lo que el equipo necesita. Y por último también, pues qué área priorizamos a nivel de conocernos más a uno mismo o una misma. A lo mejor si no hemos hecho nunca este ejercicio, el simple hecho de empezar a reflexionar y mirarnos a nosotros mismos o mismas ya es suficiente, porque ya estamos poniendo la primera piedra, ¿no? Entonces, cuando tenemos estas áreas identificadas a nivel de mejora, el siguiente paso, como bien decías, va a ser el hecho de plantear objetivos de trabajo. Es decir, ¿qué objetivos nos planteamos específicamente para cada uno de estos elementos? Como siempre, objetivos que sean evaluables y que tengan un tiempo definido. Aparte de ser específicos, es importante que sean evaluables y que tengan un tiempo específico. Queremos conseguir esto dentro de 3 meses, 5 meses, cuando sea. Y que esto lo fragmentemos en objetivos más a medio y corto plazo. Porque a veces el error es plantearnos objetivos que pueden ser muy buenos objetivos a más largo plazo, pero olvidamos cómo llegamos a ellos. Y el cómo llegamos a ellos tiene que ver con objetivos a corto plazo y con los compromisos que vamos a desarrollar con nosotros mismos para conseguir los objetivos. Compromisos que tienen que ver, por un lado, con lo que vamos a hacer para conseguir ese objetivo. A lo mejor tiene que ver con el hecho de ir al entrenamiento media hora antes para prepararlo todo mejor y que el entrenamiento no se malgaste en un minuto, si ese es nuestro objetivo. Y por otro lado, tiene que ver también con aquello que vamos a aprender. Como decíamos antes, hay estas 3 áreas de conocimiento y vamos a querer progresar en las 3, como mínimo en un elemento en cada una de ellas, pues de qué forma vamos a aprender y dónde vamos a aprender, qué pautas de formación o de crecimiento vamos a establecer para cada una de estas áreas. Esto es importante, porque no nos vamos a quedar en objetivos que pueden ser, como decía antes, muy bonitos, sino que vamos a definir claramente cómo llegamos a ellos, con objetivos a corto plazo, con compromisos, identificando qué tareas concretas tengo que hacer. Por un lado, a nivel de comportamientos, de conductas, de qué hacer, y por el otro, a nivel de aprendizajes. ¿Dónde voy a aprender y de qué forma voy a hacerlo? Gracias, Saúl, por esta explicación. Y también, como para complementar un poco, creo que es importante que primero los entrenadores, que somos los líderes de los proyectos deportivos, primero pensemos en reflexionar nosotros antes de darles la palabra a los deportistas y reflexionar los deportistas o preguntarle a los deportistas sobre qué quieren lograr o sus necesidades. Primero, haber tenido este momento de autoconocimiento, de reflexión y nosotros mismos saber qué es lo que queremos, para dónde vamos, para luego sí pasar hacia los deportistas y generar alguna reflexión en ellos también, ¿no? Hablando de esto de los deportistas, muchas veces como deportistas, pues nos dejamos guiar por el entrenador. Es como que si sintiéramos que no somos parte activa del proceso donde nosotros mismos estamos entrenando y nos estamos construyendo. Entonces es saber que como deportistas también tenemos un papel bastante importante en este proceso de desarrollo y que nosotros mismos somos agentes de cambio de nuestro propio proceso, que no es necesario que el entrenador nos diga absolutamente todo, sino que también necesitamos generar esa toma de conciencia, esa reflexión, construirnos una visión a futuro y poder generar cambios de lo que tal vez no nos gustó de la temporada pasada. Como deportistas, ¿por dónde comenzaríamos? ¿Qué haríamos? Bueno, hay un punto importante que es el hecho de que, como bien decías, no debemos esperar que los entrenadores lideren todo, pero sí debemos trabajar con ellos o con ellas este proceso de mejora. Hay que negociarlo con ellos o con ellas porque su experticia va a hacer también que este proceso, de saber en qué punto estamos y hacia dónde queremos ir, pues tenga una opinión súper válida que va a ser la que nos van a brindar nuestro entrenador o nuestra entrenadora. Vamos a hablar también, como decíamos antes, en base a 2 fases. Una fase de toma de conciencia y una fase de qué objetivos me marco yo para esta temporada y cómo voy a conseguir yo estos objetivos. En la fase de toma de conciencia vamos a centrarnos sobre todo
en saber en qué fase estamos de nuestro desarrollo deportivo. Vamos a considerar 4 fases. Habría fases previas, pero entendemos que probablemente nuestros oyentes van a estar más enfocados a partir de la fase de 15, 16 años, con lo cual vamos a empezar en este punto. Esta primera fase que vamos a hablar sería desde los 15 a los 18 años más o menos, y el foco sería el hecho de aprender a competir. Es decir, ya la fase en la cual el deporte como elemento de diversión, ya a lo mejor ya hemos pasado un poquito, pero no estamos todavía en la fase en la cual queremos competir para ganar, sino simplemente estamos aprendiendo a competir, desarrollando aquellos elementos, herramientas específicas a nivel físico, a nivel táctico, a nivel psicológico y a nivel técnico que nos van a permitir estar preparados para la competición. Vamos a ir progresivamente y especializándonos en ser mejores deportistas y en intentarlo hacer bien en la competición, pero no va a ser el foco para nosotros el hecho de ganar, digamos. Una segunda fase que deberíamos tener en cuenta sería de los 18 a los 21 años. Estos son fases a grandes rasgos. Obviamente hay deportistas y deportistas y deportes y deportes, con lo cual para cada uno de los deportes va a ser a lo mejor distinta estas fases y al igual para cada uno de los deportistas, pero serían a grandes rasgos estas 4 fases. Y en la segunda nos estaríamos preparando ya para competir, con lo cual no es aprender a competir, esa fase ya la hemos pasado, sino que estamos preparando para la competición. Es decir, ya estamos haciendo preparación específica para la competición y nos vamos a refinar, a preparar específicamente para esa competición. Vamos a seguir integrando el área física, el área técnica, táctica y psicológica, pero con el objetivo de ya ir enfocados más a estar más preparados para la competición. La siguiente fase, la tercera, que ya vamos a pasar un poco más rápido, tiene que ver con el hecho de aprender a ganar. Ya la competición gana mucho más peso, ya estamos centrados en estar preparados para ganar, ya no es aprender a competir, ya no es preparados para competir, sino que vamos a aprender a ganar, a desarrollar aquellas estrategias que nos van a permitir estar preparados para ganar. Y finalmente, ya lo que sería a partir de los 23 años, ya hablaríamos de aquellos deportistas de alto rendimiento, incluso a lo mejor enfocados en campeonatos internacionales, como Juegos Olímpicos o Mundiales, cuyo foco tiene que ver con el hecho de estar ganando como forma de vida. Aquellos deportistas que disfrutan de una beca o estar en un club en el cual ya son profesionales o semiprofesionales, y hablaríamos de este tipo de deportistas, con lo cual todo tiene que ver con esta preparación para seguir ganando de forma consistente y más a largo plazo con ya preparar la retirada del deporte de alto nivel. Nos centraremos sobre todo en las 2 primeras fases, en la fase que tiene que ver con el hecho de aprender a competir y el hecho de también entrenar para competir, lo que serían de 15 a 18 años y 18 a 21 años. En este caso, la segunda fase que trabajaríamos es como decíamos antes, el hecho de plantear objetivos específicos para esta temporada. Y podemos hacer un ejercicio que encontraréis en el documento que está en las notas del programa, que tiene que ver con primero definir las características del tipo de deportista que queremos ser dentro de 3 o 5 años, donde estemos en nuestro punto alto de la carrera deportiva. ¿Qué características queremos tener? ¿Cómo queremos ser como deportista? Nuestros elementos fundamentales como deportistas que tienen que ver con las 4 áreas que hablábamos antes, tanto a nivel técnico, como a nivel táctico, como a nivel físico, como psicológico. Por ejemplo, queremos ser deportistas que por la parte física destaquen por su velocidad. Por la parte táctica tengan una muy buena lectura del juego, si es un deporte colectivo, de la táctica individual, por ejemplo. Por la parte técnica, pues aspectos muy específicos de vuestro deporte. Y finalmente, por la parte psicológica, que seamos deportistas que tengamos como foco la fortaleza mental, por ejemplo, ¿no? Pues estas características, que obviamente serían cuantas más mejor para tener clara esta visión de deportista que queremos ser, las vamos a llevar a cómo trabajo yo esta temporada para llegar a ese objetivo. Es decir, ¿qué debo hacer yo en la temporada? ¿Qué objetivos debo plantearme para esta temporada de mejora, de crecimiento en estas 4 áreas que me acerquen
a esta visión que tengo a más largo plazo, a 3 o 5 años, y que las definamos en objetivos de trabajo para la temporada en curso. Y la siguiente fase tiene que ver con fragmentar estos objetivos en objetivos a más corto plazo. Por ejemplo, si yo quiero ser un deportista que destaque por su velocidad, deberé trabajar esta temporada sí o sí la velocidad de desplazamiento, por ejemplo. Bueno, pues cómo trabajo esta velocidad de desplazamiento tendrá que ver con objetivos a más corto plazo, que como decía antes, tienen que ver con esta negociación que hagamos con el entrenador o entrenadora. Con lo cual llevaremos esta visión más global de cómo queremos ser como deportistas en los 3-5 años próximos a el nivel más específico que tiene que ver con qué objetivos nos marcamos para la temporada y sobre todo qué objetivos nos marcamos a más corto plazo en el día a día para llegar a esta visión más a largo plazo. Y también tiene que ver con qué compromisos vamos a desarrollar. Por ejemplo, el hecho de incorporar tiempo extra de entrenamiento va a ser un elemento importante, pero no simplemente tiempo extra globalmente, porque sí, sino con un objetivo concreto. Si queremos que se nos conozca, mejor dicho, por tener esa habilidad técnica súper trabajada, muy, muy desarrollada, podemos dedicar un cuarto de hora antes del entrenamiento a trabajar específicamente esa habilidad técnica. Con lo cual, un pequeño compromiso de un cuarto de hora antes de cada sesión de entrenamiento, si sumamos los minutos en toda la temporada de mejora que vamos a dedicar a ese elemento técnico en concreto, van a ser muchísimos. Y muy probablemente esa habilidad técnica la habremos trabajado mucho. O, por ejemplo, compromisos a nivel de descanso también. Si vamos a querer enfocarnos en una carrera deportiva que vaya hacia el rendimiento, deberemos cuidar mucho nuestra alimentación y también nuestras pautas de descanso. Con lo cual, compromisos a ese nivel nos van a acercar a esta visión que queremos ser como deportistas a más largo plazo. También, hablando de los objetivos y los compromisos, cuando le preguntamos, bueno, como psicólogos que acompañamos a estos deportistas, a estos chicos y estas chicas, bueno, ¿qué objetivos te planteas? ¿Qué quieres mejorar? Lo primero que se les viene a la mente, o desde mi experiencia lo que me ha sucedido también, es el objetivo en cuanto al resultado. No, ahora yo esta temporada pues quiero estar en el top 10 o quiero ganarme la medalla tal. Y dejamos de lado ese proceso de crecimiento y esas características en esos 4 puntos: técnico, táctico, psicológico y físico. Y nos vamos como siempre al objetivo de resultados sin tener en cuenta que ese resultado no llegará si no trabajamos todos estos otros aspectos, ¿no? Que el resultado es importante si estamos hablando de rendimiento deportivo como tal, pero que el resultado no vendrá por sí solos. Entonces, comprender esa visión, que todo el tiempo estamos jugando una visión a largo plazo, una visión a mediano plazo, que puede ser esta temporada, por ejemplo, y una visión a mucho más corto plazo, que son, bueno, los ciclos y el día a día del entrenamiento, ¿no? Y que todo esto va sumando a ese resultado y a ese proyecto en futuro, del futuro deportista que quiero ser. Y me parece importante tener claro que en el día a día construimos, y vuelvo e insisto en que el día a día construimos nuestro futuro. Sí, en este día a día son los compromisos que hacemos, de los que hablaba yo antes. Al final, uno tiene que ser capaz de hacer esta reflexión de qué necesito en mi día a día, qué puedo hacer yo en mi día a día que me acerque a esta visión a largo plazo. Y como decía antes, elementos de entrenamiento invisible. Tengo un entrenamiento importante mañana por la mañana, no puedo salir de fiesta hoy. Es un elemento de priorizar, porque mi visión como deportista es que quiero ser un deportista con estos elementos, con este nivel dentro de 3-5 años, con lo cual lo que haga ya desde hoy me va a acercar o me va a alejar de esta visión. Igual al nivel de pautas de nutrición o también al nivel de sumar entrenamiento de calidad en aspectos concretos que yo creo que debo mejorar. Este sumar minutos de calidad, que como decía antes, lo podemos hacer junto a nuestro entrenador y entrenadora, nos va a permitir a la larga, como decía antes, sumar muchísimos minutos en el desarrollo de una habilidad o una estrategia en concreto. Y esto, el trabajo de un día no será suficiente, de 2 tampoco, pero esta repetición de la que hablabas tú, Luana, va a ser la que va a provocar que durante esta temporada
desarrollemos elementos que nos van a acercar a esta visión a más largo plazo. Si te parece, podemos pasar al tercero de los colectivos, a las familias. ¿Cómo podríamos trabajar esta preparación para la temporada con las familias? Sí, ahora que se inicia una nueva temporada también es un momento para como padres reflexionar sobre algunos aspectos que son fundamentales en esto de ser padre de un deportista o de un deportista que se dirige hacia el alto rendimiento, porque no es ser un padre cualquiera, porque pues tal vez vamos a tener que gestionar y acompañar a nuestro deportista en una carrera dual o a que tenemos que tal vez tomar un tipo de decisiones de cambio de vivienda o de cambios de estilos de vida, de horarios, porque pues el proyecto deportivo es un proyecto donde si va articulado con el proyecto familiar, pues tendrá más posibilidades de ser exitoso. Entonces, prepararnos precisamente para esta nueva temporada es importante 3 puntos como ligado a lo que estábamos comentando de ese primer paso de toma de conciencia. En ese primer paso es importante autoconocernos como padres y autoconocernos en 3 grandes aspectos. Primero en saber cómo soy yo, cuál es mi comportamiento, cuáles son esas fortalezas que tengo como padre y esas habilidades respecto al apoyo que le brindo a mi hijo en su deporte, pero también comprender cuáles son las necesidades que tengo en este proceso de acompañamiento. Cómo me comporto yo, cuál es mi estilo de acompañar, ¿no? Si soy más autoritario, si soy más permisivo, si lo que en realidad me importa es que mi hijo siempre esté o mi hija siempre esté y sea la primera y sea la mejor en todo, en el colegio, en el entrenamiento, en las competiciones, porque si no lo hace, entonces la riño, o cómo me comporto, cómo la acompaño, cómo los estoy acompañando en el día a día, ¿no? Ese sería como el primer aspecto. El segundo aspecto también tiene que ver conmigo misma o conmigo mismo en esta toma de conciencia y es saber cómo yo, como padre, estoy viviendo la competición. Cómo yo, como padre, estoy viviendo este proceso de acompañar a mi hijo en su deporte. ¿Cuáles son las situaciones que para mí me parecen desafiantes o estresantes en el día a día y en la competición? Porque precisamente aprender a gestionar este tipo de situaciones que vivimos en las competiciones cuando acompañamos a nuestros hijos nos va a facilitar tanto el soporte que yo le hago a esa persona que se está construyendo como deportista, como mi bienestar como padre y como persona. Entonces, la toma de conciencia de cómo yo vivo esta experiencia de ser padre de un deportista también me ayuda a identificar, tal vez necesito mejorar mi gestión emocional o necesito mejorar la forma en cómo me relaciono con mi hijo para brindarle un mejor apoyo y para que yo esté mejor en mi bienestar como padre. Y un tercer aspecto es reflexionar sobre cómo me relaciono con el entrenador y con el entorno social del deporte de mi hijo, cómo me relaciono con los otros padres, cómo me relaciono con los dirigentes, con los jueces, árbitros o con las personas que se encargan de llevar las competiciones. Y cómo gestiono y resuelvo los conflictos que aparecen en este día a día de la carrera deportiva y los entrenamientos de mi hijo. Con lo cual, Luana, a nivel de autoconocimiento, hablaríamos de cómo es el comportamiento en mi día a día con mi hijo o mi hija, cómo nos comportamos o cómo vivimos, mejor dicho, las competiciones o los partidos con nuestros hijos y finalmente cómo es esta relación en el contexto deportivo, ¿no? La relación con el entrenador, la entrenadora y con el resto de padres, con el árbitro dentro del deporte. ¿Cuál sería el siguiente paso una vez ya hemos reflexionado sobre estos elementos? Sí, ya teniendo en cuenta estos tres elementos, la idea es que, tal cual como ya lo hemos dicho, que tendremos una hoja guía en este episodio, pues hacer un listado de las fortalezas y las habilidades que necesito desarrollar y priorizar las que yo considero que son las más importantes, las prioritarias ahora mismo en este inicio de temporada para poder tener un punto de partida. Y en esta priorización
pues también como padres tenemos que intentar comprender y informarnos sobre qué es lo que está viviendo mi hijo. Así como dijimos ya, para el deportista es importante saber en qué etapa está, pues para el padre es importante saber cuál es la etapa de rendimiento, de formación, de aprendizaje en el que se encuentra actualmente su hijo, saber en qué etapa, si es un niño, si es un adolescente, si es una persona que está en la universidad, pues obviamente las maneras de apoyo y de acompañamiento van a ser diferentes y por tanto la priorización de ese desarrollo y esa mejora de habilidades pues será diferente de acuerdo al momento de la carrera deportiva en el que se encuentre mi hijo. Este ejercicio es importante que se desarrolle de una manera primero individual y luego que se comparta con los tutores legales, padre y madre, o dependiendo de cómo tengamos organizada nuestra familia. Si tenemos una tutorización compartida, pues lo ideal es que esa visión de cómo estamos acompañando a nuestro hijo y esa toma de conciencia luego se comparta precisamente para articular roles y para articular filosofías de acompañamiento, de qué vamos a priorizar en la familia, cómo nos vamos a organizar y articular los proyectos familiares con el proyecto deportivo de nuestro hijo. Un segundo aspecto que también es importante en este inicio de temporada es comprender cuál es mi rol como padre, qué tipo de apoyo brindo, cuál es mi rol como madre y qué tipo de acompañamiento brindo. Lo que yo hago, lo hago siempre desde el amor, desde querer lo mejor para mi hijo. Y muchas veces ese querer lo mejor, pues hay situaciones en las que tal vez ese apoyo o esa estrategia no era la adecuada. Entonces, en este momento de comprender mi rol y brindar apoyo, es fundamental encontrar o generar un diálogo con nuestros hijos, un espacio donde podamos abiertamente escuchar, y cuando digo abiertamente es porque si brindamos un espacio de estos es porque vamos a estar abiertos a escuchar cosas que tal vez no nos vayan a gustar, pero que son importantes para precisamente modificar o ajustar esos tipos de acompañamiento, de apoyo que necesitan nuestros hijos dependiendo de la carrera deportiva, de la etapa y de la transición de carrera deportiva que esté viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, poder saber qué es lo que le gusta a nuestro hijo, la manera en cómo ellos se sienten apoyados, si les gusta que estemos en las competiciones o no, si les gusta que vayamos a verlos a los entrenamientos o no, si no les gusta la forma en cómo nos relacionamos con su entrenador. O sea, comprender cómo ellos quieren que les apoyemos es fundamental para poder ajustar esos estilos de acompañamiento. Y por último, también comprender en este espacio abierto que generamos con nuestro hijo, saber qué es lo que nuestro hijo espera con esta carrera deportiva y qué es lo que él quiere lograr. Porque muchas veces nosotros como padres los apuntamos al deporte y queremos que ellos logren sueños o logren objetivos que son nuestros objetivos, pero que tal vez no son los de ellos. Entonces poder abrir ese espacio de diálogo y compartir objetivos y que todos tengamos claro qué es lo que, hacia dónde nos estamos dirigiendo y poder consensuar, ¿no? Y poder llegar a, vale, tú quieres esto y pues yo pensaba que lo mejor para ti era esto, pero vale, te lo respeto porque también es tu camino, ¿no? Es importante precisamente para que ambos, tanto la familia como los hijos, los padres, las madres, los hermanos y todos los que están involucrados en este proyecto deportivo familiar, pues tengamos una experiencia satisfactoria en lo que es vivir el deporte y vivir una carrera deportiva, ya sea hacia el alto rendimiento o hacia el máximo rendimiento que tú puedas lograr sin tener que ir a una selección española o a unos Juegos Olímpicos y demás. Pero también es precisamente preguntarnos y reflexionar sobre todas estas pautas nos ayudan a futuro a desarrollar deportistas activos y deportistas que no únicamente van a ver el deporte como un momento de competición, sino como un estilo de vida. Entonces creo que es importante que tengamos estos aspectos que hemos trabajado hoy en este podcast
para comprender que como padres estamos en el día a día construyendo deportistas y construyendo personas de una manera integral. Gracias, Luana. Yo creo que ha quedado muy claro cómo podemos trabajar como familias en este acompañamiento, qué podemos esperar de esta nueva temporada, cómo nos preparamos para esta temporada. Me gustaría hacer énfasis en este aspecto que decías tú, que es muy importante y no se suele dar en la frecuencia que debería a veces, que es el hecho de brindar este espacio para la comunicación, para compartir y para definir objetivos comunes en lo que va a aportar el deporte. Y en esta actitud que decías tú antes de ser capaz de escuchar algo que a lo mejor pues no te va a gustar oír, especialmente si te lo dice tu hijo o tu hija, ¿no? A veces no estamos preparados como padres y madres para escuchar esa visión de algo que no encaja con la forma en la cual creemos que tiene que ser el deporte para él o para ella. Con lo cual, receptivos, porque al final quien está jugando o compitiendo es nuestro hijo o nuestra hija. Y el que va a sufrir y va a disfrutar del deporte no somos nosotros, van a ser ellos o ellas. Con lo cual, esta actitud abierta de escucha activa va a ser muy importante para compartir experiencias y para negociar también qué aspectos vamos a trabajar o vamos a aportar en esta experiencia deportiva de nuestros hijos e hijas. Si te parece, para cerrar este episodio, Luana, podemos cerrar con algún elemento concreto que consideremos primordial para el trabajo con entrenadores, entrenadoras, con deportistas y con familias. Bueno, como entrenadores, la invitación es a que reflexionemos sobre quién quiero ser como entrenador, qué visión y qué filosofía quiero desarrollar en mi día a día que me llevará a la visión que voy a tener a futuro. Sí, porque a veces, como antes hablábamos, estamos muy preocupados por los conocimientos técnicos, tácticos, psicológicos, físicos del entrenamiento, pero olvidamos un poco esta estructura más global, ¿no? De cómo queremos ser recordados, podemos llamarlo así, como entrenadores y entrenadoras, sobre qué vamos a trabajar, sobre qué vamos a hacer énfasis, cuáles son nuestros valores como entrenadores y entrenadoras, porque muchas veces, de forma inconsciente, ya los trasladamos a los deportistas, pero sin querer pueden no ser los valores que queremos que sean, porque no hemos reflexionado sobre ellos y simplemente actuamos de forma instintiva. Y esta pausa, esta reflexión de quién queremos ser como entrenadores o entrenadoras a más, medio y largo plazo van a ayudar, ¿no? a esta filosofía y, como decías tú muy bien, en el día a día. ¿Qué podríamos priorizar como deportistas para este inicio de temporada? Bueno, a los deportistas la invitación es que hagamos una reflexión sobre en qué fase estoy, qué tipo de deportista quiero ser, en qué fase estoy, cómo voy a irme construyendo poco a poco, pero tener muy, muy en cuenta este proceso que va de la mano con el entrenador y que esa conexión y esa confianza y esa relación que tengamos con el entrenador nos guiará muchísimo en el día a día, en la mejora del día a día de todas las habilidades que queremos mejorar y de los objetivos que queramos lograr. Y por último, una conclusión así o una invitación para las familias, Saúl, ¿qué pensaríamos? Pues por la parte de familias, el hecho de comprender que el proyecto deportivo es de todos y todas, es decir, es un proyecto familiar en el cual como padres o madres tendremos un rol importante y debemos ser conscientes de ellos. Y segundo, la importancia de que veamos en qué elementos, en qué habilidades debemos fortalecer o desarrollarnos para poder ayudar, apoyar más a este proyecto deportivo con nuestros hijos o hijas. Bueno, creo que hemos brindado estas conclusiones que son bastante claves y aspectos claves para los tres colectivos, entrenadores, deportistas y familias, precisamente para generar primero una reflexión y que recordéis que tenéis la hoja, el registro, el formato que hemos creado para que tengáis un poco más de guía y que para que a lo largo de que vayáis escuchando el podcast pues también os vaya generando reflexiones y las podáis anotar y bueno, para que este proceso de reflexión no se quede únicamente escuchando el podcast, sino también que se lleve a la práctica en el día a día. Añadir también que estaremos encantados de recibir preguntas en esta línea de cómo aplicar lo que hemos explicado en el día de hoy a nivel de preparación de la temporada.
Y nada más, Luana, un placer que nos acompañes como siempre en el podcast. Gracias por compartir este episodio con nosotros. Pues Saúl, muchísimas gracias por tener este espacio y poder compartir este podcast otra vez juntos. Esperamos que para todos los que nos están escuchando, pues toda esta información sea de verdad bastante útil y que os sirva para mejorar, para siempre estar en crecimiento y para lograr vuestros objetivos. Y hasta aquí el 8º episodio de nuestro podcast, del podcast de Key. Si os ha gustado, si os ha parecido interesante todo lo que hemos compartido con Luana sobre preparación para la nueva temporada, os animamos a que lo compartáis con vuestras personas allegadas, con toda aquella persona que creáis que puede serle de utilidad nuestro podcast, y también a que nos contactéis en redes sociales, en @keypsychology, tanto en Instagram como en Twitter. Por supuesto, si tenéis cualquier tipo de preguntas sobre este episodio, estaremos también encantados de contestarla a través de redes sociales. Nos escuchamos en 15 días, en el que va a ser el 9º episodio de nuestro podcast. Gracias por estar al otro lado y hasta entonces.